aprendiendo de las experiencias, ¿no? Así que levanten la mano y seguramente hacemos el stop y el comentario respectivo. Lo otro es que el tema de hoy, creo que ya nos estamos acercando a la finalización del diplomado, forma parte de los mecanismos de solución de controversias que ha incorporado el Estado a través de la normativa de contrataciones, precisamente para darle una, no sé si mayor eficacia es la terminología, pero en todo caso agilizar el proceso de gestión de conflictos que suceden durante la ejecución del contrato. Como ustedes saben, hasta antes de la ejecución del contrato, cualquier diferencia, desaveniencia que surja va a ser resuelto por la propia entidad hasta el límite del monto establecido, y cuando supera las 600 UIT será el Tribunal de Contrataciones quien resuelva en última instancia. En la conciliación y el arbitraje son dos mecanismos de solución de conflictos que tienen naturaleza distinta. Ya lo decía Walter, ¿no? Lo decía Walter, la conciliación tiene una naturaleza más autocompositiva, ¿no? Las partes, de alguna manera, a través de la conciliación, lo que van haciendo es van cediendo posiciones o encontrando la forma de poder llegar a un acuerdo. Para ese acuerdo se valen de un facilitador, que en ese caso es el conciliador, y el conciliador lo que va a hacer es de alguna manera recoger las posiciones de una u otra parte y formular algunas fórmulas conciliatorias. Una de las características de la conciliación es que finalmente todo lo que se discute en el procedimiento conciliatorio tiene carácter confidencial, no podrá ser utilizado para otros fines que no sea para la toma de acuerdos en ese procedimiento. Para darle peso a este mecanismo, se ha sostenido y se ha señalado además que los acuerdos que se generen a raíz del proceso conciliatorio van a tener carácter de cosa juzgada y van a ser ejecutados como si fuera una sentencia. Es decir, durante el proceso conciliatorio, si las partes llegaran a un acuerdo y si ese acuerdo se plasma en un acta de conciliación, esa acta de conciliación va a tener el peso de como si fuera una sentencia y podrá ser ejecutado como tal. ¿Qué cosas se puede conciliar? Se puede conciliar, finalmente lo que dice la norma es todas aquellas controversias que surjan desde la suscripción del contrato hasta la culminación. Con el decreto supremo 083 y 084, la culminación de los contratos se daba para el caso de bienes y servicios con la conformidad del servicio o de haber recibido el bien del funcionario competente, y en materia de obras con el consentimiento de la liquidación. Ya con el decreto legislativo 1017, esa culminación se extiende hasta el pago resultante, por un lado de la conformidad, por el otro lado de la liquidación. Entonces, hasta ese momento se puede dar la conciliación. ¿Qué es lo que ha pasado en la experiencia en materia de contrataciones con el Estado? Es que desde que se incorporó la conciliación en la normativa de contrataciones, en un principio se establecía la posibilidad de que esas conciliaciones fueran administradas y organizadas por el Consuco de su época, ahora OCE, o ante un centro de conciliación especializado y reconocido por el Ministerio de Justicia. Entonces teníamos dos posibilidades de acudir al mecanismo de la conciliación. Lamentablemente, hasta la vigencia si no me equivoco, del 1017, se eliminó la conciliación como posibilidad de que no se pueda administrar y organizar procedimientos conciliatorios. Y es porque desde que se incorporó ese mecanismo no se había llevado ninguna conciliación en el OCE. El OCE no tenía experiencia ni registro de un procedimiento conciliatorio. Por eso que con la modificación normativa se excluye la posibilidad de que no se organice, porque además tenía la facultad de tener una lista de conciliadores y eso jamás se aplicó.
Entonces ahora la conciliación solamente se debe llevar o se puede llevar a cabo ante centros de conciliaciones debidamente acreditados ante el Ministerio de Justicia. Y como es un mecanismo que tiene una norma especial, debe seguirse esa norma especial. La norma de contrataciones lo que hace es incorporar la conciliación como mecanismo de solución de conflictos, pero para ver todo el desarrollo, todo el procedimiento, tenemos que remitirnos al decreto legislativo 1070, ¿no? Que es la que modifica la ley de conciliación. Entonces, tenemos que seguir todos los requisitos que establece la ley de conciliación extrajudicial para la gestión de esos conflictos. Hay aspectos que son particularmente interesantes en el procedimiento conciliatorio y que a veces no se maneja en materia de contratación pública. La norma de contrataciones, por ejemplo, la norma de conciliación señala que el procedimiento conciliatorio debe llevarse a cabo en el periodo de 30 días. Finalmente, en materia de contratación pública, si uno acude a la vía de conciliación para resolver una controversia, el procedimiento podría durar y podría extenderse. Finalmente, como esta conciliación se va a llevar a cabo en un centro de conciliación autorizado, será el centro de conciliación quien tome las medidas necesarias para que ese conflicto pueda ser resuelto, en todo caso ventilado, o el procedimiento pueda durar 30 días. Pero también la norma de conciliación establece que, por ejemplo, si una de las partes no acudiera al procedimiento conciliatorio, no va a poder reconvenir cuando la norma habla de demandas judiciales, pero en materia arbitral no debería iniciar reconvención o plantear una reconvención dado surgido el arbitraje. Y eso creo que nadie lo maneja, o en todo caso nadie se ha percatado, porque si ustedes empiezan a analizar procesos arbitrales, posiblemente, además, procesos arbitrales que incorporen en los contratos el mecanismo de conciliación como mecanismo previo al arbitraje, vamos a ver que aquella parte que no acudió a la conciliación, luego del proceso arbitral formula una reconvención. Y ya la norma especial señala que cuando la parte que es invitada a conciliar no acude, pierde el derecho de reconvenir ante un eventual proceso judicial o arbitral. Lo mismo sucede cuando, a pesar de acudir al acto conciliatorio, no culmina el procedimiento conciliatorio. ¿Qué quiere decir? Que acude a la sesión, pero antes de que culmine la sesión se retira o no suscribe el acta. Si eso sucediera, esa persona también habría perdido el derecho de reconvenir en un eventual proceso arbitral o judicial. Forma que concluye la conciliación, estamos remitiéndonos a lo que dice el decreto legislativo 1070, por acuerdo total, ¿no es cierto? Cuando las partes llegan a un acuerdo de manera total de sus posiciones, por acuerdo parcial, cuando hay algunas cosas que han conciliado y otras que quedan pendientes, por falta de acuerdo, ¿no es cierto?, por inasistencia de una de las partes a dos sesiones o por inasistencia de ambas partes a una sesión. Estas son las formas en que puede concluir el procedimiento conciliatorio, y la forma en que concluye es que el centro de conciliación especializado y autorizado emite un acta de conciliación en donde constan este tipo de finalización de acuerdo. Eso, para el caso de contratación pública, si en los contratos se ha incorporado la obligación de acudir a la vía conciliatoria, deberá ser presentado al momento que se solicite el inicio del proceso arbitral, porque la otra parte podría eventualmente oponerse al arbitraje en tanto no se haya llevado el procedimiento conciliatorio. Y esto es importante mencionar porque a veces durante el proceso arbitral surgen nuevas controversias, ¿no es cierto? Durante el desarrollo del arbitraje puede ser que todavía no haya culminado la ejecución del contrato y surjan nuevas controversias. Si en el contrato se ha establecido la obligación de acudir a la conciliación, deberá iniciarse el procedimiento conciliatorio y luego someterlas a arbitraje.
Ese es un poco el mecanismo. En la práctica lo que sucede es que, como ya hay conflicto, ¿no es cierto?, la parte que acude al arbitraje por lo general solicita acumulaciones o amplía demandas sin recurrir a la vía conciliatoria. Y surgen estas discusiones dentro del foro arbitral de si esa nueva controversia ha pasado por ese camino de la conciliación. Entonces es importante tener en cuenta que si en los contratos se establece la vía de la conciliación, hay que agotar esa vía antes de acudir a la arbitraje. También había la discusión, después también agregaré comentario, aquellos contratos en donde se establecía, por ejemplo, todas las controversias que surjan en la ejecución del contrato serán resueltas mediante conciliación y arbitraje, ¿no? O arbitraje. Entonces existía la duda de si esa disposición obligaba a la parte que quería resolver alguna controversia a acudir al mecanismo de la conciliación. Y incluso hubieron pronunciamientos de árbitros en donde decían de que esa disposición lo que generaba era de que el demandante debía acudir a la vía conciliatoria y a la vez a la vía arbitral para no perjudicar el plazo de caducidad. Hay un caso bien sonado de Foucault en donde precisamente se señaló o Palmagiar, si no me equivoco, donde se señaló, el laudo señalaba de que no se había acudido a la vía arbitral en el plazo establecido, y lo que había sucedido es que el contratista había acudido primero a la vía conciliatoria y luego que no resultó la conciliación se fue a la vía arbitral, y la interpretación de los árbitros bajo ese tipo de texto es que debía acudirse de manera simultánea para no perjudicar el plazo de 15 días que era el que establecía la norma. Pero bueno, creo que a raíz de esas experiencias se ha ido modificando un poco la norma de contratación y se ha ido mejorando su redacción. Luego de eso, básicamente en temas de conciliación no hay más. Si es que en la cláusula arbitral o el convenio o la cláusula de solución de controversias se establece la conciliación, habrá que acudir a la conciliación. Y la norma de contrataciones dice que si es que existe esa disposición en los contratos, se tendrá que acudir y se tendrá que agotar la vía conciliatoria, y una vez que se agote la vía conciliatoria recién queda limitada la vía arbitral. Y además establece que la vía arbitral deberá activarse en el plazo de 15 días de haberse emitido el acta de falta de acuerdo en el procedimiento conciliatorio, con lo cual ya establece un derrotero. Si es que existe la conciliación como mecanismo dentro en los contratos, primero habrá que acudirse a la conciliación, terminar el procedimiento de conciliación y luego acudir a la vía arbitral. ¿Alguna palabra con la conciliación? ¿Sí? Sí, porque quería preguntarte si es lo mismo cuando se instala un arbitraje, luego de lo general viene justamente eso, donde se le pide, se le pregunta si quiere llegar a una conciliación. Claro, la conciliación puede darse como procedimiento independiente o puede darse durante el proceso arbitral. Es lo mismo que sucede en el Poder Judicial, cuando nace la norma de la ley y la obligación de acudir a la conciliación extrajudicial previo al inicio de un proceso judicial. Uno podía seguir el procedimiento y luego se habilitaba la vía judicial para poder demandar. Y dentro de ese procedimiento judicial o proceso judicial existía también una etapa de conciliación. Con lo cual, finalmente, eso también sucede en materia de contratación pública y en el arbitraje. O sea, si tú ya tienes un arbitraje instalado, las partes pueden arribar a conciliación durante todo el proceso arbitral. Es más, incluso hasta antes de la emisión del laudo. Si tú tienes el plazo para laudar y el plazo para laudar vence en 30 días y en el día 28 o el día 29 las partes concilian, podrían comunicar a los árbitros que no emitan ninguna decisión porque ya se consiguió. El proceso conciliatorio, o en todo caso la posibilidad de conciliar, se da durante toda la gestión del conflicto. El asunto es que en la cláusula de solución de controversias se haya incorporado el procedimiento conciliatorio.
Si se ha incorporado, por ejemplo, cualquier controversia que surja será resuelta mediante conciliación y si la conciliación no surtió efecto, se resolverá mediante arbitraje, eso te indica de que tú tendrás que acudir necesariamente al mecanismo de la conciliación, agotar esa vía conciliatoria y si no llegan a un acuerdo, recién acudir a la vía arbitral. Ese texto o ese enunciado lo que te va a generar es una imposibilidad de iniciar un arbitraje si es que no has iniciado primero o previamente el mecanismo de la conciliación. Y eventualmente en un proceso arbitral seguramente la otra parte formulará una defensa previa y una excepción, ¿no? Porque no se ha agotado la vía, de acuerdo a lo que dice la cláusula de solución de controversia. En lo que se refiere al arbitraje, la naturaleza es distinta, la naturaleza es heterocompositiva. Lo que hacen las partes es le encargan a un tercero imparcial para que resuelva la controversia. Con lo cual ahí hay ya una diferencia sustancial entre un mecanismo y otro. Y el arbitraje nace además a través de la existencia de un convenio, que es el convenio arbitral. Se dice y se ha dicho mucho que el convenio arbitral es como la piedra angular. Si no hay convenio arbitral, no hay arbitraje. En materia de arbitrajes privados es cierto. Cuando uno quiere verificar si el arbitraje es válido o viable, lo que tiene que hacer es verificar si existe un convenio arbitral. Si las partes han manifestado su voluntad de sustraerse de la jurisdicción ordinaria y someter su conflicto a un proceso arbitral. En materia de contratación pública, la cosa no es tan así. En materia de contratación pública, el arbitraje nos viene impuesto por norma. Entonces no existe la facultad de que las partes puedan alejarse de la vía arbitral. Existe más bien una disposición normativa, ¿sí? Existe más bien una disposición normativa que establece como obligación acudir a la vía arbitral cuando nace una controversia en materia de contratación pública. Con lo cual, la verificación del convenio arbitral termina restando importancia. Porque aun cuando no exista convenio arbitral, es decir, aun cuando las partes no hayan manifestado expresamente que la controversia será resuelta mediante arbitraje, la norma de contrataciones ha incorporado al pleno derecho esa disposición. La norma de contrataciones ha dicho que todas las controversias, además establecido como cláusula obligatoria. Ustedes deben haber revisado en temas de contratos cuáles son las cláusulas obligatorias que se incorporan en todos los contratos en materia de contratación pública. La cláusula de garantía, la cláusula de resolución por incumplimiento y la cláusula de solución de controversias. Con lo cual ya hay una disposición normativa que obliga a las partes a acudir a la vía arbitral o conciliatoria, si es que las partes lo consiguen en los contratos. Entonces, dime. Ya. Y se otorga facultades para subarrendar. Para subarrendar. Sí. Okay. Y el que subarrienda celebra con los contratos, pero no establece las facultades para no establece un convenio arbitral. Entonces en ese caso, ese es un hecho de la vida real, caso de a ver, lo que pasa es que tienes que hacer primero hay dos análisis, ¿no? La primera es cuáles son las partes en tu contrato. Las partes en tu contrato son el arrendador y el arrendatario, ¿no es cierto? Y las controversias que surjan en relación a ese contrato se tiene que someter a la vía arbitral. Las obligaciones generadas frente a la entidad, ¿quién es el obligado? El obligado es el arrendatario, ¿no es cierto? El que tú le alquilas, ese es el obligado. Las partes en materia de contratación pública son dos, la entidad y quien contrata con la entidad, no hay otra. Si existe la posibilidad de subarrendar, esas son obligaciones entre quien arrienda con la entidad y el subarrendador.
¿no es cierto? O arrendatario, perdón. Y los incumplimientos de este subarrendatario no pueden perjudicar la relación frente a la entidad. Finalmente el obligado, o sea, no sé, pues, yo alquilo este local o sea, la entidad me alquila este local y yo se lo alquilo a alguien, cualquier deterioro o cosa que se incorpore al bien, quien va a responder por eso voy a ser yo frente a la entidad, con lo cual no habría ningún problema. Aun cuando en el contrato entre el arrendatario y el subarrendatario no se haya incorporado una cláusula arbitral. Esa relación es una relación privada y ahí se tendrá que verificar la existencia del convenio arbitral para ver si esa relación se resuelve en arbitraje. Pero frente a la entidad, el único obligado es la parte que contrata, ¿no? Ese es un poco el análisis. Pero así como en este ejemplo hemos visto que es necesario verificar el convenio arbitral para establecer si las controversias entre el arrendatario y el subarrendatario deben ser sometidas a arbitraje o hacia el Poder Judicial, en materia de contratación pública eso no es necesario, porque ya les he dicho de que el Estado ha manifestado su voluntad de resolver todas sus controversias mediante conciliación o arbitraje. Entonces no hay manera de escaparse. Aún esto sucedía al comienzo, recién salió la norma, ¿no es cierto? Luego salió el decreto supremo 012-013. En esas normas, cuando se establecía la obligación de acudir al arbitraje, siempre en los contratos era usual que las partes renuncian a los fueros de su jurisdicción y se someten a los jueces de la ciudad de Lima. Siempre existía esa relación. Ahora es bien difícil que nosotros encontremos en un contrato en donde el Estado es parte interesada que se mencione la renuncia a los jueces de la jurisdicción que se sometan a los jueces de otra ciudad distinta. Siempre va a existir un convenio arbitral, porque ya la práctica nos ha enseñado que aun cuando se coloque que las partes renuncian a los fueros o se someten a la vía judicial, esa disposición se entiende por no colocar. Si yo en mi contrato consigno cualquier discrepancia o diferencia o conflicto en relación a este contrato será resuelto por los jueces de Lima, si es un contrato regido bajo la norma de contrataciones públicas, esa disposición se entiende por no colocada, por no puesta, es nula. Y se deberá incorporar de pleno derecho la disposición que dice el reglamento que somete a las controversias a conciliación o arbitraje. En este caso, como no hay una remisión expresa a la conciliación, tendrá que acudirse a la vía arbitral. Eso es en cuanto al convenio arbitral. Pero es importante tener en cuenta que el convenio arbitral da nacimiento al arbitraje. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque finalmente las partes tienen plena libertad de poder acordar ciertos aspectos que regulan el proceso arbitral. Por ejemplo, el tema del número de árbitros, el procedimiento para la designación de los árbitros, la característica de los árbitros, el plazo para las designaciones. En el convenio arbitral se pueden incorporar estipulaciones particulares que las partes consideran necesarias para poder resolver su conflicto de la mejor manera. Debo comunicar que finalmente la norma de contrataciones, cuando regula el proceso arbitral o cuando regula el arbitraje, lo hace siempre de manera residual. ¿Por qué? Porque de alguna manera mantiene la idea de que el arbitraje finalmente es un acuerdo de voluntades, es un acuerdo de partes. Las partes tienen plena libertad de establecer sus disposiciones. En materia de contratación pública es cierto que la cosa es un poco más restringida, porque si analizamos más atrás, cuando la entidad proyecta las bases, dentro de las bases se establece una proforma de contrato. Y la proforma de contrato establece una cláusula arbitral. Y es bien difícil que en la práctica el contratista de alguna manera pueda modificar
se modifican las cláusulas, hay modificaciones, pero por lo general no sucede, pero existe la facultad. Probablemente en la discusión el contratista puede hacer ver a la entidad que en la proforma del contrato se ha establecido, por ejemplo, que cualquier controversia será resuelta por un tribunal arbitral, y si uno analiza la ejecución del contrato, la naturaleza de la prestación, quizá designar o remitir la controversia a un tribunal arbitral resulte más generoso que la propia ejecución del contrato, o que la propia consecuencia económica de los posibles conflictos que sucedan. Y quizás sea más adecuado y eficiente que sea un solo árbitro quien resuelva la controversia. O sea, puede darse el caso. Por eso es que existe la libertad de que las partes puedan negociar y puedan modificar las estipulaciones contractuales. Y en el convenio arbitral las partes pueden de alguna manera establecer esa disposición. Por eso es que el convenio arbitral de alguna manera le da inicio a lo que vendría a ser todo el instituto arbitral. Y como vuelvo a repetir, se lo recalco, en materia de arbitrajes privados hay que analizar necesariamente si ese contrato tiene una cláusula arbitral, porque si no vas a tener que acudir a la vía judicial. En materia de arbitraje eso no sucede, pero hay ciertos matices que hay que tener en cuenta. Debe estar por escrito, efectivamente. Creo que en materia de arbitrajes privados, para que tengan una idea, la tendencia es a desmaterializar el convenio arbitral, es decir, que no solamente por escrito puede constituirse la obligación de ir a acudir al arbitraje. La famosa figura de intervención del tercero, llamamiento del tercero, es una prueba de ello. El tercero no suscribió la cláusula arbitral, pero sin embargo puede ser incorporado al proceso arbitral dependiendo del grado de participación que haya tenido ese tercero. En materia de contratación pública, a raíz del ejemplo de ¿cuál es su nombre? De Saraí. Sobeira. El ejemplo de Sobeira es que finalmente, aun cuando no exista convenio arbitral, nos vamos a remitir arbitraje, y las partes involucradas en ese proceso arbitral van a ser aquellas partes que han suscrito el contrato o forman parte de esa relación entidad contratista. Entonces, hay dos maneras de que se plasme por escrito: en el propio contrato o por revisión expresa de la ley. Eso simplemente se lo dejo para que puedan revisarlo, porque se utiliza más en arbitrajes privados. Pero la diferencia, cuando yo les decía de que existen diferencias entre cuando existe un convenio arbitral o cuando no existe convenio arbitral, es básicamente en establecer cuál es la estructura. La norma de contrataciones, como les dije, siempre se ha puesto en el lugar de establecer regulaciones supletorias, es decir, le dice a las partes cómo deben ser su proceso. Las partes tienen plena libertad de establecer el procedimiento, el número de árbitros, el plazo, el tipo de arbitraje, ¿no es cierto? Y si las partes no se ponen de acuerdo o no han hecho mención expresa a eso, será la norma de contrataciones quien suple esa deficiencia. Así, por ejemplo, cuando las partes han incorporado un convenio arbitral, es decir, han incorporado su cláusula de solución de controversias, pero no han establecido, por ejemplo, el tipo de arbitraje, la norma de contrataciones ha suplido esa deficiencia y ha dicho de que ese arbitraje será un arbitraje ad hoc. Es decir, en el contrato se ha incorporado la cláusula obligatoria de solución de controversias, pero las partes en esa cláusula no han consignado el tipo de arbitraje. En ese supuesto, la norma de contrataciones ha regulado y ha dicho de que el arbitraje será de manera ad hoc y no institucional. Voy un paso más atrás. En cuestiones de tipo de arbitraje hay un montón de clasificaciones en función a la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, el arbitraje ad hoc, el arbitraje institucional. Mañana Juan seguramente va a ahondar más en este tipo de diferencias y las características de cada uno de los procedimientos, pero tenemos, por ejemplo, el arbitraje de conciencia, el arbitraje de derecho, ¿no es cierto? El arbitraje de conciencia, en donde los árbitros resuelven en función a su leal saber y entender,
y el arbitraje de derechos en donde se sujetan a la norma que regula esa relación contractual. En materia de contratación pública no se permite el arbitraje de conciencia, siempre va a ser un arbitraje de derecho. Existe también el arbitraje nacional e internacional, ¿no es cierto? Existe el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. El arbitraje ad hoc es aquel en donde los árbitros establecen las propias reglas conjuntamente con las partes, y el arbitraje institucional es aquel arbitraje en donde las partes han incorporado la revisión de las controversias a una institución arbitral que tiene un reglamento arbitral y se someten a ese reglamento. Básicamente esos son los tipos. Sí. ¿Qué pasa con los cláusulas arbitrales patológicas? ¿Cómo cuál? En el caso de que la cláusula establece que todas las controversias deben ser de acuerdo a la ley y al reglamento de contratación. Pero hoy después se pone que en caso de requerir de las partes no de su ámbito, esta será nombrada por el Colegio de Abogados de Lima. Ahora, esa disposición quizá no tenga mucho de patológico, porque si uno señala que, por ejemplo, en defecto de la parte, cuando la parte no designa al árbitro, esta será realizada por alguna institución, quizá no tenga nada de patológico. Las partes pueden establecer que si yo no designo un árbitro, lo pueda designar una institución arbitral. Creo que las cláusulas patológicas quizás entiendo un poco la idea, pero, por ejemplo, una cláusula patológica, todas las controversias serán resueltas mediante un arbitraje institucional seguido ante el Sistema Nacional de Arbitraje de los. Seguidamente, las partes se someten al reglamento de la Cámara de Comercio de Lima. Pues, evidentemente hay un conflicto, porque por un lado se están sometiendo al Sistema Nacional de Arbitraje, que tiene un reglamento arbitral, y por otro lado se están sometiendo a las reglas de la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos reglamentos es el que debo aplicar? Evidentemente hay una cláusula patológica en ese sentido. Porque en el reglamento se establece que en caso de que una de las partes no nombre su árbitro, uno tiene que recurrir a la 12 o Ok. Está establecido. Sí, efectivamente. La norma de contrataciones señala que cuando se trata de un tribunal constituido por 3 árbitros, cada una de las partes deberá designar a uno de los árbitros, y los árbitros designados por las partes designarán al tercero que presidirá el tribunal arbitral. Y dice que en defecto, o sea, cuando las partes no designen al árbitro, la otra parte deberá solicitar al OCE la designación, ¿no es cierto? Eso es correcto, pero si yo en mi convenio arbitral consigno cada parte deberá designar un árbitro y estos 2 árbitros designarán al tercero. En caso una de las partes no designe al árbitro que le corresponde, tal designación será realizada por el Colegio de Abogados. Eso no tiene nada de patológico. Las partes han establecido de común acuerdo que la designación residual será realizada por una institución que tiene un acuerdo con una lista de árbitros. Eso sí es válido, aun cuando la norma haya dicho de que tal designación será realizada por el OCE. ¿Por qué? Porque finalmente debe primar lo que establecen las partes. Ojo que las disposiciones normativas se aplican de manera residual. En materia arbitral, primero se deberá estar a lo que dice el convenio arbitral y lo que las partes han querido colocar en el convenio arbitral, salvo que dicha disposición sea incoherente o en todo caso contravenga alguna de sus propias disposiciones o que haga imposible la prosecución del proceso. ¿No es cierto? Ese es un poco la... Se recurre el 12 para que el ente de acuerdo con contrato de la Cámara Arbitral y el 12 se renuncia a nombrar el árbitro en efecto. Sí. Oh. Se constituyó el tribunal. Ya. Cuando sucede ese tipo de cosas, finalmente lo que pasa es que hay una disposición del OCE que dice que las designaciones residuales realizadas por el OCE son definitivas e inimpugnables, ¿no es cierto?
Si hay una designación por parte del OCE, o sea, si una de las partes acude al OCE en este tipo de disposición, en donde se ha dicho de que cuando una de las partes no designa al árbitro, será el colegio de abogados quien designa al árbitro, y la parte acude al OCE, en realidad, si nos ponemos a pensar, ¿quién acudiría al OCE a solicitar la designación? La otra parte, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Si yo tengo un plazo para designar, si yo, que soy la parte interesada, solicito el inicio del proceso arbitral y designo a mi árbitro, la otra parte tiene un plazo para poder designar, ¿no es cierto? Un plazo de 10 días para poder designar. Si esa parte no designa dentro de los 10 días, yo, que soy la parte interesada, lo que voy a hacer es acudir a la institución, en todo caso al colegio de abogados, que es lo que dice la cláusula, a que designe de manera residual. No acudiría al OCE. Eso no sucedería en la práctica. No sé si tenemos claro el ejemplo. O sea, en la práctica, el OCE no intervendría a menos que yo solicite la designación residual en el OCE. Si yo solicito la designación residual en el OCE, la otra parte que no designó al árbitro podría oponerse y decir, oye, el OCE no debió designar, debió designar el colegio de abogados. Pero digamos que así con estos árbitros, uno designa por ti, el tercero designa por el colegio de abogados. ¿Y qué pasa si la parte se niega a nombrar a un nombre de los dos? No, ojo que la secuencia en nombramiento de árbitros es: las partes designan a sus árbitros y los árbitros designados por las partes designan al presidente para conformar el tribunal. Entonces, la designación del colegio de abogados o del OCE, de acuerdo a la normativa de contrataciones, del colegio de abogados en el ejemplo, por si acaso, no es que el colegio de abogados tenga que designar necesariamente, en el ejemplo, o en todo caso, de acuerdo a la norma, el OCE, cuando designa de manera residual. ¿A quién designa? A aquel árbitro que la parte no designó. Entonces vendría a ser el árbitro del paro. Y estos árbitros, uno designado por el OCE y el otro designado por la parte que designó al árbitro, designarán al presidente. Si no designa al presidente, si no hay acuerdo, quien designará de manera residual será el OCE. El OCE en realidad podría designar a todos los árbitros, ¿no? Pero siempre lo hará de manera residual. Y siempre debemos estar a lo que dice el convenio arbitral. Primero tenemos que analizar lo que dice la cláusula de solución de controversias y luego, si es que existe algo patológico o en todo caso, si es que no se procede con alguna de las disposiciones, se acudirá al OCE para que de alguna manera supla esa deficiencia. Sí. Estoy refiriendo de lo que dice el reglamento, porque en mis casos la entidad no debió nombrar su árbitro, corresponde como entidad regidora de los contratos con su código, ¿no? Sí, eso siempre y cuando las partes no hayan establecido alguna designación distinta. Porque si las partes en el convenio arbitral han establecido una disposición específica, deberá realizarse la designación en función a la estipulación específica que tiene ese convenio arbitral. O sea, si las partes han dicho, si alguna de las partes no designa al árbitro, y esa designación deberá ser realizada por la Cámara de Comercio del Perú. Aún cuando la norma dice, si la parte no designa, la otra parte deberá solicitar al OCE la designación, no existe ninguna contraposición porque primero tiene que ejecutarse el convenio arbitral. Y las partes han dicho de que no sea el OCE quien designe de manera residual, sino que sea la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio será la competente para designar a ese árbitro en efecto. Si no decidiera el caso, por ejemplo, cada una de las partes designará un árbitro y estos árbitros le darán al tercero y no dice nada más, evidentemente ante la falta de designación de una de las partes
se deberá acudir al OCE para que el OCE pueda designar de manera efectiva. Esa es un poco la primera. ¿Ya? Pero finalmente, cuando existe convenio arbitral, pero las partes no han dicho qué tipo de arbitraje se va a desarrollar, la norma de contrataciones dice que ese arbitraje será ad hoc. Distinto es el hecho de que no exista convenio arbitral. Cuando no existe convenio arbitral, la norma de contrataciones ha señalado que, evidentemente, si no existe convenio arbitral, no se dice qué tipo de arbitraje es. La norma ha señalado que será un arbitraje institucional, porque se incorpora de pleno derecho la cláusula tipo que establece el reglamento. Entonces, cuando uno se pregunta en dónde no se constituye un contrato o dónde no se incluye una cláusula arbitral en materia de contratación pública, lo usual es que, por ejemplo, en las órdenes de compra y de servicio no exista pues una cláusula arbitral. La orden de compra y de servicio es una hojita, no hay espacio pues para consignar un convenio arbitral. Entonces, lo usual es que en las órdenes de compra y de servicio no se consigne un convenio arbitral. Quizá esa orden de compra y de servicio venga acompañada de un contrato. En ese contrato, si se consigna la cláusula arbitral, se tendrá que seguir lo que dice la cláusula. Si en esa cláusula no se puso el tipo de arbitraje, entonces será ad hoc. Pero si esa orden de compra y de servicio no tiene un contrato detrás, porque ojo que la norma de contrataciones dice que el contrato se perfecciona con la suscripción del documento o con la recepción de la orden de compra y de servicio, con lo cual esa orden de compra o esa orden de servicio constituye un contrato. ¿No es cierto? Entonces, si las ejecuciones de órdenes de compra y de servicio por lo general no incluyen, o la orden de compra y de servicio no incluye un convenio arbitral. En ese supuesto, la norma ha dicho, la ley de contrataciones y el reglamento ha señalado que ante ese supuesto se deberá incorporar de pleno derecho la cláusula tipo del reglamento. Y la cláusula tipo del reglamento te somete a arbitraje institucional bajo la organización del Sistema Nacional de Arbitraje. Con lo cual, cuando surge una controversia derivada de una orden de compra o de una orden de servicio, inmediatamente sabemos que tenemos que acudir al Sistema Nacional de Arbitraje. El Sistema Nacional de Arbitraje, que además es una institución que, a pesar de que diga que es independiente y autónoma del organismo supervisor, el organismo supervisor es quien administra el Sistema Nacional. Ya sucedió el caso, por ejemplo, porque así como las entidades emiten órdenes de compra y de servicio, el OCE también es una entidad y también emite órdenes de compra y de servicio, ¿no es cierto? Se ha dado el caso en donde esas órdenes de compra y de servicio han generado un conflicto y se tenía que aplicar la cláusula tipo, que era la revisión al Sistema Nacional de Arbitraje, y en esos supuestos se tenía que cambiar la cláusula, ¿no? Porque podría darse el caso que el OCE someta arbitraje bajo el Sistema Nacional de Arbitraje que finalmente el OCE administra, con lo cual el OCE terminaba siendo juez y parte. Para evitar esa situación, lo que hacía en esos supuestos, el OCE modificaba la cláusula y remitía la controversia a otra institución arbitraria. Pero eso es lo que dice la norma. Con lo cual, ya el OCE tiene una gran injerencia en gestión de conflictos porque evidentemente hay un gran número de contrataciones que se hacen a través de órdenes de compra y órdenes de servicio. Pero bueno, ese es un poco el tema de los tipos de arbitraje. Entonces, los tipos de arbitraje en materia de contrataciones van a ser ad hoc o institucional, y cuando es institucional puede ser ante cualquier institución arbitral, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Americana, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados, o a través del Sistema Nacional de Arbitraje, que, como les digo, es un reglamento arbitral que administra el OCE. ¿Y por qué es importante saber eso? Es importante saberlo, no
no sé si estará en la secuencia, pero es importante saberlo porque distinto es afrontar un proceso arbitral de manera ad hoc o institucional ante cualquier institución arbitral y que iniciar tu proceso arbitral ante el Sistema Nacional de Arbitraje. Hay grandes diferencias, seguro Juan mañana las va a tocar de manera más profunda, pero lo que les puedo decir es que, por ejemplo, por lo general en arbitrajes ad hoc y en arbitraje seguido bajo cualquier otra institución arbitral o reglamento arbitral, o Cámara de Comercio, Colegio de Ingenieros, Colegio de Abogados, una vez que surge la controversia, la norma de contrataciones dice que surgía la controversia, el interesado debe solicitar el inicio del proceso arbitral dentro de un plazo que es un plazo de caducidad, ¿no es cierto? Solicita la solicitud, el arbitraje se da con la solicitud de inicio del proceso arbitral. Y luego la otra parte contesta la solicitud, ¿no es cierto? Se da la etapa de designación de los árbitros y luego se instala el tribunal arbitral o árbitro único y después de eso, por lo general, si uno analiza todos los reglamentos arbitrales, se da el plazo para la presentación de la demanda. Entonces, entre el inicio del proceso arbitral y la presentación de la demanda tenemos un periodo de tiempo considerable, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos ante el Sistema Nacional de Arbitraje, la cosa cambia, porque las normas del Sistema Nacional de Arbitraje señalan que el inicio del proceso arbitral se da con la interposición de la demanda, con lo cual, en órdenes de compra y de servicio, cuando surge, por ejemplo, un conflicto y se resuelve la orden de compra, se resuelve ese contrato, si estamos bajo esta orden de compra, vamos a tener que iniciar nuestro arbitraje en el plazo de caducidad establecido, presentando la demanda. Con lo cual, ahí hay un matiz distinto, ¿no es cierto? Además, diría yo, significativo, porque por lo general, entre la solicitud de arbitraje y la instalación, dependiendo si los intervino en alguna designación, puede pasar un par de meses. Más el plazo que tienes para demandar, ahí hay un tiempo de preparación. Distinto el hecho bajo el Sistema Nacional, donde inmediatamente tienes que presentar tu documento. Entonces hay que tener en cuenta básicamente a qué tipo de arbitraje nos estamos remitiendo, porque seguramente las consecuencias pueden ser distintas. Les decía que el convenio arbitral en materia de contratación pública es obligatorio, aun cuando algunas personas sostienen de que el Estado ha manifestado la voluntad de someter sus controversias a arbitrajes, y aquellos contratistas que quieran contratar por el Estado también manifiestan su voluntad de someter a arbitraje las controversias, lo cual en mi opinión eso no es verdad, porque un contratista no puede, incluso la entidad no puede sustraerse del procedimiento arbitral. El contratista no va a negociar con la entidad de que esa controversia sea remitida al foro judicial, porque es imposible que se suceda. Por eso es que el arbitraje en materia de contratación pública es un arbitraje obligatorio. Aquellas personas que contratan con el Estado tienen la obligación de resolver sus controversias mediante conciliación arbitral. En el tema de las condiciones, también debo mencionarles que en materia de contratación pública existen dos tipos de arbitrales en materia de número de árbitros, y la norma de contratación pública señala que el arbitraje puede ser desarrollado a través de un árbitro único o a través de un tribunal arbitral constituido por 3 árbitros, ¿no? En otros fueros el tribunal arbitral podría tener más de 3 miembros, siempre de manera imparcial, de manera impar. En materia de contratación pública es árbitro único o tribunal arbitral. Y lo que ha dicho también la norma es que cuando las partes no se hayan puesto de acuerdo en el número de árbitro, el arbitraje será realizado por un solo árbitro. Entonces, si en el convenio arbitral las partes colocaron cualquier controversia será resuelta mediante arbitraje, y no han dicho nada sobre el número de árbitros, no han dicho el arbitraje será desarrollado por 3 árbitros o
un árbitro único. Si no hay ninguna remisión, entonces será resuelto por árbitro único. La norma de contrataciones además ha establecido requisitos adicionales para el árbitro único y el tribunal arbitral. Y ha señalado que el árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deberán ser necesariamente abogados, porque es un arbitraje de derecho, deberán ser necesariamente abogados y además deberán estar debidamente acreditados o con especialización acreditada en materia de contratación pública, en materia de derecho administrativo y en materia de arbitraje. Entonces hay esos tres requisitos, esas tres condiciones para que un abogado pueda desempeñarse o desempeñar el cargo de presidente del tribunal arbitral o de árbitro único, ¿no? La pregunta que salta a la vista es, en materia de tribunal arbitral, ¿por qué los otros árbitros no deben reunir las mismas condiciones? Si finalmente lo que se busca es que el colegiado tenga plena capacidad. Y creo que una de las respuestas que yo he podido encontrar es que precisamente la norma de contrataciones establece que los árbitros o los demás miembros del tribunal arbitral no necesariamente deberán ser abogados, ¿no? Podrán ser de otras materias o expertos en otras materias, con lo cual resulta complicadísimo que esos miembros también tengan que acreditar especialización en derecho administrativo, por ejemplo, ¿no? O sea, finalmente si hay un economista, por ejemplo, que forma parte del tribunal o un ingeniero, es difícil que ese economista o ese ingeniero acredite especialización en derecho administrativo. Especialización en contratación pública probablemente podría serlo, pero en derecho administrativo sería difícil, ¿no? Por lo cual, sí. ¿Existe alguna resolución de la OCDE o directiva relacionada con el ejercicio de las autoridades por parte del funcionario público? Digo, en relación a la norma constitucional, señala que los funcionarios no deben recibir más de una remuneración. Sí, lo vamos a ver seguramente en impedimento, pero la verdad es que sí, efectivamente existen impedimentos para ejercer la función arbitral, ¿no? O sea, para ser árbitro, por ejemplo. Pero lo que pasa es que los funcionarios de entidades están prohibidos de desempeñar labor arbitral en aquellas controversias relativas al sector. Entonces tú puedes ver, no sé, por ejemplo, puedes ver a un funcionario de transportes y comunicaciones resolviendo controversias de energía y minas. Pero la norma constitucional está en que no tenía que poner realizado por ese segundo. El impedimento de la norma, o sea, finalmente vas a tener que ver la incompatibilidad, pero lo que dice la norma de contrataciones en cuestiones de impedimento es que los funcionarios y servidores públicos no podrán ser designados árbitros cuando se traten de controversias en materia del sector en que se desenvuelven. Y además, para el caso de OCE, que también es una institución pública, la prohibición va a todas las áreas, ¿no? El funcionario de OCE no podrá desempeñar el cargo de árbitro hasta 6 meses de haber dejado el cargo. Entonces hay una restricción ahí un poco más amplia y más severa para el caso de funcionarios del OCE. Sí, pero a lo que yo me refería es que los funcionarios se amparan y nombran árbitro para algo vinculado con la electricidad. Estarías habilitado a menos que alguien demuestre que o sea, que lo que pasa es que sí, lo que sucede es que ahí entramos en conflicto porque no es que la entidad me esté pagando una remuneración, no es que me estén dando una remuneración, es como finalmente no es yo estoy brindando no sé si bien una labor arbitral que además ejerce jurisdicción, o sea que no estoy supeditado a ese tipo de cosas, o sea, no hay como un doble pago, ¿no? Finalmente. Pero ¿qué categoría le damos entonces a ese? No es remunerativo, no es remunerativo. O sea, no es remunerativo porque en la figura del arbitraje se entiende que el árbitro no es contratado, o sea, en todo caso, si una corriente que decía que el convenio arbitral finalmente es un contrato, naturaleza contractual,
¿no es cierto? Se contrata la función arbitral para resolver una controversia específica, ¿no? En este caso, el árbitro es designado para resolver una controversia específica, ¿no? Y por lo tanto, el pago derivado de eso no tiene pues una naturaleza remunerativa en términos laborales, por ejemplo, ¿no? O sea, no es distinto. Ahora, es cierto que existen pues discusiones sobre el tema, es decir, oye, un funcionario público no puede ejercer. Yo sí considero que el funcionario público no debe ser árbitro, pero la norma de contrataciones establece como impedimento es que por lo menos puedes ser profesor, luego puedes hacerlo. Bueno, finalmente esto no. Protecciones de convenio arbitral. Hemos visto un poco que en materia de contratación pública tenemos dos mecanismos, ¿no? La conciliación y el arbitraje. En el arbitraje hemos dicho además que en el arbitraje hemos dicho además que el convenio arbitral es como casi la piedra angular, es un elemento sustancial, fundamental para poder viabilizar el arbitraje. En materia de contratación pública, eso se ve tamizado porque la norma ya te remite de manera expresa al arbitraje como medio de solución de controversia. Pero el convenio arbitral tiene ciertas características que también se aplican en materia de contrataciones, ¿no? Por ejemplo, hay un principio que es el principio de excepción de convenio. ¿Qué pasa cuando, a pesar de que se trate de un contrato regido bajo la norma de contrataciones públicas, una de las partes acude a la vía judicial? En ese supuesto, bastará que la otra parte interponga la excepción de convenio para que el juez deje de conocer ese caso y tenga que remitirlo. Otra forma de proteger el convenio arbitral y proteger el arbitraje es a través del principio de separabilidad de convenio. El principio de separabilidad de convenio lo que señala es que aun cuando el documento que contenga el convenio arbitral sea nulo, ineficaz o inválido, eso debe interpretarse de manera independiente al convenio arbitral. Durante mucho tiempo uno decía, ese contrato suscrito es nulo. La nulidad de ese contrato no necesariamente implica la nulidad del convenio arbitral. Y eso hay que tenerlo claro porque se tiene que interpretar de manera separada, de manera independiente. Por eso es el principio de separabilidad de convenio. Y el otro principio, que seguramente es más conocido, es el principio de competencia, que señala que el árbitro es el facultado para resolver los cuestionamientos de su propia competencia. Y eso evidentemente guarda relación con los otros dos principios, ¿no es cierto? O sea, el de separabilidad de convenio, ¿por qué se tiene que interpretar de manera separada? Porque finalmente el convenio lo que recoge es una manifestación de voluntad. Y quien es el indicado para interpretar la validez de ese convenio es el propio árbitro. Por eso el principio de competencia señala que el árbitro será aquella persona facultada para resolver los cuestionamientos de su propia competencia. Y acá hay dos matices, ¿no es cierto? El cuestionamiento de la competencia puede darse por el cuestionamiento de la competencia del árbitro, o sea, del convenio arbitral, o puede darse en función a la materia controvertida. Puede ser que la materia controvertida no haya sido sometida a arbitraje o que las partes no hayan facultado el sometimiento a arbitraje de esa disposición. En materia de contratación pública, por ejemplo, los adicionales de obra no pueden ser arbitrados, ¿no? Hasta antes de esta modificación podían ser resueltos mediante arbitraje los adicionales que no superaran el 15%. Pero ahora ningún adicional podrá ser sometido a arbitraje. Quedará expedita la vía judicial para ese efecto. Entonces, pero ¿quién será el encargado de señalar y de decidir que esa materia no es, o sea, que el árbitro no es competente para resolver esa materia? Será el propio árbitro, por el principio competencia, ¿no? Entonces,
¿Está todo claro hasta ahí? Hacemos la pausa que me están dime. Ocurre alguna vez que ocurre que desde lo mismo cuando se va a una controversia y se instalan dos procesos arbitrales. ¿Ya? ¿No existe una excepción arbitral en norma como decir esto ya está viendo un grupo de paralelamente o sea, lo ideal es que un tribunal arbitral resuelva todas las controversias relativas a un solo contrato, pero lo cierto es que durante la ejecución del contrato van surgiendo controversias, ¿no es cierto? Van surgiendo controversias. Lo recomendable es que surgida la controversia, uno acuda a la vía arbitral o deje constancia que va a acudir a la vía arbitral y sigue ejecutando el contrato, surgida la otra controversia, y hacia el final del contrato reúna todas las controversias en una sola. Pero, por ejemplo, en obras es difícil esperar a que culmine, porque tú vas ejecutando, es una ejecución periódica, ¿no es cierto? Tú vas ejecutando el contrato y si surge una controversia necesitas resolverlo, porque eso seguramente va a conllevar o va a tener consecuencias en la propia ejecución. Por ejemplo, si hay una controversia relativa a una ampliación del plazo, es urgente resolver la controversia respecto a la ampliación del plazo, porque eso va a generar que mi plazo se extienda. O en todo caso va a generar que mi plazo no se extiende y que yo tenga que acelerar el trabajo. Entonces, por eso es que a veces es difícil tener que consolidar todo en un solo proceso. Por eso es que podemos ver varios procesos arbitrales. O lo que se estila es que surge la controversia, se inicia el proceso arbitral por la ampliación del plazo, y luego durante la controversia o durante el desarrollo del proceso arbitral surge una nueva controversia y lo que se solicita es la acumulación. Y se van acumulando las controversias relativas al mismo contrato en un solo proceso. Pero eso también tiene sus matices, ¿no es cierto? Porque la norma establece que el 083 y el 084 decía que solamente se podían acumular, en todo caso, las acumulaciones procedían siempre y cuando no se había iniciado la etapa probatoria, y que después de iniciar la etapa probatoria ya quedará a disposición de los árbitros si se acumula o no se acumula. Pero finalmente es eso, ¿no? Durante la ejecución del contrato pueden ir surgiendo controversias. Entonces puede suceder que exista un arbitraje por cada controversia que surja. Esa es un poco la reflexión. Bueno, hacemos la pausa y de ahí continuamos un poco con el tema. ¿Quién les enseñó contratos? Contratos, ¿quién es su contrato? ¿En qué quedó? No, ¿quién dictó acá contrato? ¿Contratos? La verdad yo sí para. No. ¿Es la primera vez que Pero en este módulo ¿No has visto contrato? ¿No has visto contrato? Vamos a decirle. ¿Has visto? No.